Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Iniciamos este segundo mes del año 2025. Este hermoso año que el Señor nos regala una vez más. Y la palabra de Dios que indica nuestro sendero, nuestro camino, nuestra hoja de ruta, la recibimos desde la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11, del 1 al 2, luego el versículo 8 hasta el 19. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así continúa, queridos amigos, esta historia de salvación. Fe significa creer, es el credo. ¿En qué es lo que creemos? Porque recuerden que tenemos tres elementos importantes dentro de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Y la fe es justamente aquello en el que nosotros nos aferramos. Peago dice amén. Ya eñan de la hebreo. Amén quiere decir eñe prende ese ande poijiku tajatahaya o ya ven canciones a la pecha antes no sé. Eso quiere decir amén. Eso quiere decir fe. Y aquí te va describiendo los personajes bíblicos. Así como ellos creyeron, como ellos dice, se pusieron en manos de Dios, confiaron. Y por lo tanto, si uno se adhiere a lo que el Señor le está diciendo, se adhiere a esa promesa del Señor, viene la esperanza como consecuencia, porque entonces y después viene, queridos amigos, el último: fe, esperanza y caridad, el amor, ¿verdad? Pablo también lo hablará y dirá que el amor es lo último, ¿verdad?, que va a permanecer para siempre. Porque todo esto, en la medida en que nosotros esperamos, porque creemos, después se realiza en el amor. Y el amor quiere decir donación, generosidad. Para amar lo que hacemos, para amar lo que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.